Amigos, este es el programa Imperio de Mentiras, donde hablamos sobre la manipulación y la desinformación en los medios rusos. Cuando Europa entra en guerra, una profecía televisiva que debería aterrorizar al continente. En la emisión de la noche, la presentadora Olga Skabeva comienza su segmento con una simple afirmación. La guerra entre Europa y Rusia se está volviendo cada vez más evidente. Le sigue una cascada de citas. Vučić, Kallas, Trump, diplomáticos europeos, incluso profesores italianos y alemanes. A primera vista, parece un resumen político. En realidad, es un mito alarmante cuidadosamente elaborado. Europa, tras haber perdido su unidad, se dirige hacia una catástrofe que solo Moscú puede detener. 1. Prólogo del miedo. Todos se preparan para la guerra. El segmento comienza con las palabras del presidente serbio Aleksandar Vučić, pronunciadas como si hablara en nombre de los países pequeños, atrapados entre la espada y la pared serbia, se ve obligada a armarse, y Europa, citando a Skabeva, es incapaz de enfrentarse a la superpotencia continental, Rusia. En pocos minutos se establece el trasfondo emocional. La guerra que se avecina es inevitable y Europa es la culpable de su escalada. Para el espectador, esto no es un análisis geopolítico, sino un catecismo del miedo. Occidente es débil, fragmentado y paralizado por contradicciones internas. Cualquier manifestación de solidaridad europea se presenta como histeria bélica, cualquier duda como un atisbo de razón. 2. Europa como un escorpión venenoso pero sin fuerza. Una paráfrasis del Financial Times ocupa un lugar especial. Cada estado europeo es un escorpión con aguijón venenoso. Esta cita, sacada de contexto, se convierte en una alegoría. Europa es agresiva en apariencia, pero impotente en esencia. Luego se añade una capa pseudohistórica. La fragmentación tras la caída de Roma engrandeció a Europa, pero ahora se ha convertido en su maldición. Así, Rusia emerge como una superpotencia del orden y la UE como un imperio de escorpiones, donde todos se atacan entre sí en lugar de librar una guerra de verdad. Esto no es mera propaganda, es una lección de historia al revés. La idea de diversidad sobre la que se construye el proyecto europeo se presenta como una fuente de debilidad. Según esta lógica, Europa no es una unión de estados libres, sino una masa caótica condenada a buscar un núcleo externo en Moscú. Una guerra entre Europa y Rusia se está volviendo cada vez más evidente, declaró el presidente serbio Aleksandar Vučić. Según él, Serbia se encuentra entre la espada y la pared. Así pues, de una forma u otra, Serbia se ve obligada a armarse para defenderse. La jefa de la diplomacia europea, Kallas, aboga por un ataque. Afirmó que la guerra de Rusia en Ucrania representa una amenaza existencial para la Unión Europea. Hay que detener a Putin. Él no se detendrá por sí solo. Pero no hay unidad en Europa, señala el Financial Times. Por lo tanto, Europa es incapaz de enfrentarse a la superpotencia continental que es Rusia. 3. Estados Unidos entre el cinismo y el mesianismo. La narrativa estadounidense se presenta de dos maneras. Biden no entiende de estrategia. Trump es amigo de Putin, pero más inteligente. Skabeva lee un informe en el que Trump, inspirado por el desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja, promete establecer un Día de la Victoria en todas las guerras en Estados Unidos. Parece cómico, pero transmite un mensaje claro. Incluso Estados Unidos está copiando a Rusia. Incluso su presidente reconoce la grandeza del modelo ruso de orgullo. A continuación, un veterano de la Segunda Guerra Mundial aboga por hablar con Moscú como si estuviéramos en 1945. Así se construye un puente de nostalgia.
Estados Unidos era grande cuando era amigo de Rusia y se volvió peligroso cuando rompió relaciones con ella. Cuarta, Ucrania como eternamente mendigando. En medio de los dramas mundiales, Kiev es retratada como una suplicante insignificante, tesoro vacío, fracasos de las Fuerzas Armadas ucranianas, una cumbre extraoficial en Leópolis. Incluso la palabra régimen aparece en casi todas las frases, sustituyendo la imagen del Estado por la de un títere. Incluso los éxitos diplomáticos, visitas, reuniones, conversaciones, se transforman en intentos inútiles de romper el bloqueo de Hungría. El mensaje es claro: Ucrania está condenada, Europa está cansada, Estados Unidos es inconsistente. Toda la estructura está diseñada para insinuar: apoyar a Ucrania no es una política, sino un ritual que hace tiempo perdió su significado. 5. La paz como militarización. Trump, la OTAN y el doble espejo, la yuxtaposición de la Rusia pacifista y el Occidente militarizado, culmina en una escena con Trump. Él admira a los bombarderos estadounidenses como obras de arte, promete nuevas victorias y habla de un renacimiento del orgullo. Este episodio se presenta no como una crítica, sino como una justificación especular. Si hasta Washington celebra las guerras, ¿por qué debería avergonzarse Rusia de las suyas? Así es como la guerra se normaliza como un estado natural del mundo. Europa se prepara para ella, Estados Unidos la celebra y Rusia solo se defiende. Piensen, analicen, saquen conclusiones y no se dejen engañar. Este fue el programa Imperio de Mentiras.